Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a aprender de manera técnica los fundamentos teóricos y prácticos para polarizar cualquier transistor MOSFET con cualquier microcontrolador, ya sea Arduino, un PIC o incluso un Raspberry Pi. En la primera parte veremos la teoría basados en la hoja de datos del MOSFET y analizaremos sus cuatro valores más importantes a tener en cuenta cuando diseñamos o reparamos los circuitos con MOSFET. En la segunda parte de este video veremos la parte práctica, en donde comprobaremos lo aprendido en la teoría con los microcontroladores. Así que empecemos. Pues bien, este es otro de mis videos altamente técnico con un contenido teórico y práctico. Como siempre he dicho, no existe la teoría sin la práctica. En esta primera parte vamos a ver la parte teórica y los fundamentos técnicos acerca de los transistores MOSFET y, lo más importante, cómo llegar a polarizarlos para que puedan ser controlados por cualquier microcontrolador que nos entrega un voltaje de 5 voltios o 3.3 voltios a la salida, ya sea un microcontrolador como Arduino o como cualquier otro microcontroladores como el SP8266 o incluso un Raspberry que trabaja con voltaje de 3.3 voltios. No podemos empezar este video sin conocer algunas analogías o comparaciones muy pequeñas, pero que son importantes a tenerlas en cuenta con respecto a los transistores BJT o a los transistores de juntura bipolar y los transistores MOSFET. Para nuestro ejemplo vamos a hacer una pequeña analogía entre el transistor NPN y el transistor MOSFET con canal N, esos transistores de enriquecimiento o empobrecimiento. Para nuestro caso vamos a hacer uso de la familia IRF, en este caso el IRF 540. El transistor NPN puede ser cualquier transistor de propósito general que lo podemos usar en la práctica. Dentro de la analogía vamos a empezar. Podemos saber que un transistor NPN tiene tres pines. El transistor NPN en sí tiene una base, un colector y un emisor. Análogamente, en un transistor MOSFET de canal N también existen tres pines. El pin de la compuerta, que vendría a ser su par a la base de un transistor NPN, el pin del dryad o drenador, que vendría a ser a la par o la equivalencia al colector de un transistor NPN, y finalmente el pin del source, también conocido como fuente o surtidor, el que surte o la fuente de energía, en este caso de la corriente de los electrones. De ahí el nombre de source, el surtidor o fuente. Su análogo vendría a ser el emisor. Regresando al transistor NPN, sabemos muy bien que para que pueda trabajar en cualquiera de las tres zonas, en la zona activa, en la zona de corte y en la zona de saturación, básicamente debe ser polarizado de una manera adecuada. Y sabemos que debe existir un pequeño voltaje entre base y emisor para el caso de los transistores NPN de 0.6 a 0.7 voltios. Pero no solamente se trata de voltaje base emisor debido de 0.7 o 0.6 voltios. Se trata de una pequeña corriente de base, llamada IB, para que pueda existir una corriente de colector. Y la unión de ambas corrientes nos entrega la corriente de emisor. Acá hay una corriente de emisor y aquí existe una corriente de colector. Finalmente, la corriente de emisor vendría a ser igual a la suma de la corriente de base más la corriente de colector. Técnicamente hablando, al ser la corriente de base muy pequeña, la corriente de emisor vendría a ser análogamente a la corriente de colector, dependiendo de la zona en la cual el transistor pueda trabajar. Entonces, para que el transistor pueda trabajar, lo más importante es que esta corriente de base sea lo necesario, además de voltaje base emisor, para que pueda llegar a saturar o enviar al transistor a la zona activa y circule una determinada corriente de colector. A esta corriente de colector va a depender mucho de la corriente de base. Si la corriente de base es muy pequeña, la corriente de colector va a ser pequeña. Si la corriente de base es ligeramente mayor, dependiendo de esta corriente de base, la corriente de colector va a ser mayor. Incluso existe un factor que también lo hemos denominado el HFE, que vendría a ser el beta, ¿no? El beta en los transistores, que es el factor de la ganancia. Y para este caso, la corriente de colector es beta veces IB, ¿no? Por lo tanto, dependiendo del factor del HF, voy a tener una ganancia de salida
dependiendo de la entrada. Si la entrada es pequeña, la corriente de salida puede ser mayor y puede ser más elevada dependiendo del beta o el HFE. Estos términos lo vamos a ver después en el curso Aprendamos Electrónica Juntos. Aquí estoy haciendo una pequeña comparación. Respecto al transistor MOSFET de canal N, podemos entender que el análisis técnico nos demuestra que debe existir un pequeño voltaje VGS entre gate y compuerta. Aquí debe existir un pequeño voltaje VGS entre la compuerta o el gate y el surtidor o la fuente. El surtidor en un canal N por lo general va a tierra, ya lo vamos a ver luego en la parte final. Entonces debe existir un voltaje VGS entre la compuerta y el surtidor para que exista una corriente de drenador, una corriente ID, corriente de Dryan, elevada o pequeña dependiendo de este voltaje VGS. En otras palabras, el transistor MOSFET depende no de una corriente como en el caso de un transistor BJT, NPN, en este caso una corriente de base. Aquí no existe o no depende de una corriente de compuerta, sino de un voltaje de compuerta denominado VGS para que circule una determinada cantidad de corriente de Dryan. Esta corriente de Dryan depende mucho de este voltaje VGS. A mayor voltaje, mayor corriente. A menor voltaje, menor corriente. Obviamente existen otros valores que lo vamos a ver luego en la parte técnica en el datasheet que vamos a ver en la siguiente sección de video. Otro de los valores importantes vendría a ser el voltaje entre Dryan. El voltaje entre Dryan y sur. Este voltaje que existe entre el drenador y el surtidor. Es importante porque es el voltaje máximo que el MOSFET puede soportar con la alimentación. Esta alimentación VCC que lleva una carga va a depender mucho de este voltaje BDS. Si el BDS, que puede ser 100 voltios, como vamos a hacer luego en la siguiente sección del video, si este voltaje BDS llega a la carga, va a hacer que el MOSFET soporte este voltaje BDS cuando el transistor está en corte. Es decir, cuando está saturado, el transistor va a estar en on y el voltaje BDS va a llegar a la carga. Sin embargo, cuando el transistor MOSFET está cortado o en la zona de corte, es decir, cuando no hay conducción, este voltaje VGS es muy pequeño y obviamente no llega al umbral y hace que no exista corriente de drenador y obviamente a la carga. Por lo tanto, la resistencia interna que existe entre Dryan y source va a elevarse y por lo tanto va a hacer que todo ese voltaje BDS lo soporte, que en vez de llegar a la carga lo va a soportar el transistor. Este es otro de los factores o de los valores importantes a tener en cuenta en un transistor MOSFET. Después de haber visto esta pequeña introducción, ahora sí vayamos a la parte de nuestro sponsor para luego llegar a la hoja de datos. Continuamos entonces. Tus mejores proyectos de electrónica los puedes mandar a fabricar aquí en GLC PCB. Como sabrán, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. Puedes mandar a fabricar tus impresos de cualquier color y a diversos tamaños. Existen muchas ofertas, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2. También puedes mandar a fabricar 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5. Muchas gracias GLC PCB. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte más importante de poder determinar el análisis de la hoja de datos de cualquier transistor MOSFET. Para nuestro caso vamos a hacer uso del transistor MOSFET, el IRF540, así a secas, convencional. Para ello abrimos nuestro navegador, ingresamos a cualquier página de búsqueda de dispositivos, para mi caso el All Data Sheet, como están viendo acá, vemos la búsqueda y dentro de las páginas de búsqueda voy a entrar a esta página de este fabricante DJI. No estoy promocionando el fabricante, pero me parece que su página es la página ideal que se adapta a lo que vamos a explicar en este momento. En esta página, en la primera página, que es lo que vamos a ver rápidamente, existen 3 valores importantes a tener en cuenta en todo transistor MOSFET, ya sea de canal N o canal P. Es elemental y básico, si nosotros deseamos analizar o incluso diseñar circuitos electrónicos, tener en cuenta 3 valores importantes que son determinantes para poder entender el funcionamiento de un transistor MOSFET, tanto para el análisis como para el diseño.
Y existe un cuarto más, que lo vamos a ver luego en esta parte del video. Entonces, el primer punto importante a tener en cuenta para este IRF 540, en nuestro ejemplo, es el voltaje BDS, es decir, el voltaje de Dry as Source. Como lo dije en la parte técnica, aquí lo podemos ver en el dispositivo, el voltaje BDS es el voltaje que existe entre Dry y surtidor, y ese voltaje máximo que el dispositivo puede soportar, o la alimentación máxima que el dispositivo puede soportar y que puede entregar, en este caso, la carga. Recuerden que la carga va en serie entre el drenador, para el caso de un MOSFET de canal N, entre el drenador y la alimentación, y para el caso de un MOSFET de canal tipo P va al revés, es decir, desde surtidor hacia tierra. Para este caso, el canal N, el voltaje DS es el primer valor a tener en cuenta. Ese voltaje máximo en este caso es de 100 voltios, es decir, el voltaje máximo que el dispositivo va a soportar y la carga a la vez, cuando está en corte o en saturación. Es el primer valor a tener en cuenta. El segundo valor, y muy importante, es la resistencia de Dry as Source, es decir, la misma resistencia que existe entre el drenador y el surtidor cuando está en la zona lineal o en el modo activo. Vaga la aclaración, el MOSFET trabaja en una zona lineal, también llamada zona óhmica, que lo vamos a ver luego ya en el curso Aprendamos Electrónica Juntos, y esta zona lineal o óhmica es, para nuestro caso, es importante no llegar a esta zona lineal óhmica porque hace que el MOSFET se recaliente, es decir, es la zona en donde trabaja para la amplificación, ¿no? Así como existe una zona activa en un transistor BJT convencional, en un transistor MOSFET existe la zona lineal o la zona óhmica. La resistencia de Dry as Source es un valor importante cuando el transistor está pasando de la zona de saturación a la zona lineal. En ese estado de tiempo, esta resistencia de Dry as Source, que es muy importante, va a hacer que disminuya su valor a un mínimo de hasta 0.077 ohmios, es decir, 77 miliohmios, cuando el transistor está saturado y está al borde de llegar a la zona lineal. Entonces, esto es lo que lo hace diferente a un transistor BJT. ¿Por qué? Porque el transistor BJT normalmente lo que hace es reducir su resistencia interna porque tiene la juntura tipo N, la juntura tipo P, y esto hace que exista un pequeño voltaje de 0.2 voltios cuando está pasando del corte a la saturación entre el voltaje de colector y emisor. Sin embargo, en un transistor MOSFET no existe esa caída o esa pérdida de voltaje. ¿Por qué? Porque gracias a esta resistencia de drenador y surtidor. La resistencia a un voltaje BGS, que lo vamos a ver luego, en este caso es 10 voltios, ¿no? Para una resistencia RDS en ON, en encendido, de 0.077 ohmios. Esos son los dos valores. El tercer valor es el voltaje BGS, que lo vamos a ver luego acá, la parte técnica. Y finalmente, la corriente de drenador, que acá también la tenemos, ¿no? La corriente de drenador, la Dry, es decir, la corriente máxima que puede llegar a soportar la carga o incluso el transistor MOSFET, la corriente de Dry, la corriente continua de Dry, a un voltaje BGS, es decir, un voltaje entre la compuerta y el surtidor de 10 voltios, a una temperatura de 25 grados centígrados, una temperatura de trabajo, puede llegar a entregar hasta 28 amperios, como están viendo acá. Sin embargo, al mismo voltaje BGS de 10 voltios, a una temperatura de 100 grados centígrados, o sea, 4 veces la temperatura ambiente normal, puede entregar solamente 20 amperios. Es decir, la limitante también no solamente es el voltaje BGS para entregar la cantidad de corriente, sino también la temperatura. Obviamente, los valores de temperatura son distintos a los valores de un transistor BJT porque el MOSFET trabaja de una manera más lineal y más uniforme, o una manera más óptima con respecto a un transistor BJT o transistor convencional como el NPN o PNP. Entonces hay 4 valores importantes a tener en cuenta: el voltaje de Dry as Source, para este caso BDS, que es 100 voltios, el voltaje BGS, que lo hemos visto, que es el voltaje BGS, que es más o menos 20 voltios para el caso del IRF 540, pero nunca lo vamos a llegar a más o menos 20 voltios. El valor estándar es el valor nominal de 10 voltios. Entonces, este voltaje BGS es el voltaje máximo que necesita para que el transistor
conduzca y haga que exista una corriente de drive at source. Este voltaje VGS, ese voltaje que existe acá, si este voltaje VGS es menos de 10 voltios, para este caso 10 voltios, la corriente no va a ser 28 amperios. Esto hay que tener en cuenta cuando hacemos el análisis del diseño, cuando conectamos nuestro microcontrolador, ya sea Arduino Uno o un PIC o Arduino Nano, con cualquier transistor MOSFET, ya sea canal N o canal P, tener en cuenta el voltaje VGS, porque es el voltaje que necesita para trabajar y nos entregue una cierta cantidad de corriente. Como vamos a ver en la siguiente sesión de video, si el voltaje VGS es menor, obviamente la cantidad de corriente que nos va a entregar va a ser menor. Ya no va a ser 28 amperios, sino va a ser incluso menos de la mitad de este valor. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer valor. Y el cuarto valor importante, como lo dije, es la resistencia de Drive at source en estado lineal a un voltaje VGS es de 77 miliohmios. Pues bien, hasta aquí esta parte, ahora sí regresamos al cuaderno para entrar en detalles técnicos de cómo es que esta corriente de drenador o de ID va a cambiar a un valor súbito, va a bajar súbitamente cuando el voltaje VGS no es 10 voltios para este caso. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, después de haber visto en la parte teórica, en la hoja de datos, en el datasheet, las características y los valores más importantes a tener en cuenta cuando analizamos y queremos hacer uso de un MOSFET para polarizarlo de una manera adecuada con un microcontrolador o con un Arduino o con un Raspberry, conocemos que existen por lo general una familia de transistores MOSFET que suelen usarse en la parte práctica, y esta familia es la familia IRF. Nos referimos al IRF 520, al IRF 530 y al IRF 540. Como lo hemos visto en la parte técnica, en la parte teórica, hemos visto que dependiendo del valor, en este caso el IRF 520, con un voltaje VGS de 10 voltios, técnicamente hablando, nos puede entregar hasta 9.2 amperios. El IRF 530 nos puede entregar hasta 14 amperios. Y el IRF 540, que es uno de los transistores grandes o que nos puede entregar una corriente de drenador muy elevada, nos puede llegar a entregar a 28 amperios. Pero como hemos visto en la parte de datasheet, este voltaje VGS es 10 amperios. Sin embargo, Arduino nos va a entregar como máximo un voltaje de 5 voltios a la salida de cada uno de sus pines, valga la redundancia, sus pines o puertos de datos de salida. Por lo tanto, si el Arduino nos entrega 5 voltios y el transistor solamente soporta a partir de 10 voltios, nos entrega una corriente de 9.2 amperios, obviamente el voltaje VGS, como lo hemos explicado, es el que controla, en este caso la compuerta, y la cantidad de corriente que va a circular por el MOSFET. Por lo tanto, obviamente no va a ser posible que este dispositivo pueda trabajar a la cantidad de corriente que necesitamos. Por lo tanto, si el VGS que nos dice el fabricante es 10 voltios, nos va a entregar 9.2 amperios, por ejemplo el IRF 520. Sin embargo, trabajando con un PIC o con un Arduino que nos entrega 5 voltios de su salida, no vamos a lograr esos 9.2 amperios. Para el caso, si trabajamos con un Arduino, por ejemplo, que nos entrega 5 voltios a la salida, la corriente de 9.2 amperios va a bajar a 1 amperio para el caso del IRF 520. Para el IRF 530 de 14 amperios va a bajar a 2 amperios. Para el IRF 540 de 28 amperios puede bajar incluso a 11 amperios. Entonces hay que tener en cuenta mucho estos valores porque obviamente el voltaje VGS es menor con respecto a lo que nos dice realmente el fabricante. Eso es por un lado. Por otro lado, existe otra familia de los IRFs que es el IRF, por ejemplo, 520 con la denominación la N al final. Este tipo de transistores nos entregan una mayor cantidad, vamos a subir un poco hacia arriba, nos entregan una mayor cantidad de corriente. Para el caso del IRF 520 ya no nos entrega 9.2 amperios, sino nos entrega 9.7 amperios en condiciones normales con un VGS de 10 voltios, nos entrega 9.5 amperios. El IRF 530N nos entrega ya no 14 sino 17 amperios, y finalmente el IRF 540N no nos entrega 28 amperios sino 33 amperios. Por eso que ustedes ven muchas veces cuando entran a un datasheet o a unas imágenes en internet a unos transistores MOSFET, por ejemplo de la familia IRF 540, que unos dicen que
es de 28 amperios y otro de 33 amperios. ¿Por qué? Porque depende de la denominación final, en este caso de la letra final que tienen en su inscripción, ¿no? Si es N, nos va a entregar una mayor cantidad de corriente, en este caso 33 amperios, para el IRF 540, que el convencional nos entrega solamente 28 amperios. A pesar de ello, si lo alimentemos con un PIC o con un Arduino que nos va a entregar una salida de 5 voltios, solamente vamos a tener, para el caso de acá, igual para Arduino, una corriente máxima del IRF 520 de 3 amperios, para el IRF 530N 11 amperios y para el IRF 540N solamente de 12 amperios. Es decir, estamos hablando de solamente 1 amperio con respecto a su primo hermano superior. Esto es lo que lo hace distinto a la electrónica, poder conocer la terminología, conocer la teoría. Como siempre he dicho, la teoría es básica y elemental para poder surgir en electrónica. Si no conocemos estas denominaciones, si no conocemos la parte técnica, porque la electrónica, señores, es ciencia. Si no conocemos la ciencia como tal, basados en los fundamentos técnicos, no vamos a poder ser un buen electrónico y mucho menos nunca vamos a poder reparar. En la siguiente sección de video les voy a demostrar en la hoja técnica, en el datasheet de este dispositivo, el dispositivo, una nueva familia, me estoy hablando de la familia IRL, ya no el IRF, sino la familia IRL, que nos va a poder permitir trabajar con un voltaje BGS, ya no de 10 voltios, sino un BGS de 5 voltios. Vayamos a la hoja técnica para luego regresar al cuaderno y continuar con la parte técnica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí veamos al análisis de esta otra familia, no la IRF 540 o la 540N, sino la IRL 540, ambas del mismo fabricante. Acá tenemos el IRF 540, la familia F, y acá tenemos la IRL 540 de la familia L, como vimos en la siguiente parte técnica, la parte anterior, que esta familia es una familia de transistores lógicos que nos va a poder permitir trabajar con un voltaje BGS distinto. Vimos que en el IRF 540 el voltaje era de 10 voltios, el voltaje BGS de 10 voltios. Si vamos al IRL 540, al mismo fabricante, el Vishay, nos damos cuenta que el voltaje BDS es el mismo, 100 voltios. Nos damos cuenta que el RDS es a un voltaje BGS de 10 voltios, es 0.77 ohmios, o que es lo mismo a decir a 77 miliohmios. Y en la versión IRL 540 nos damos cuenta que el RDS también es 0.077 ohmios, pero acá hay un valor importante, y el BGS ya no es 10 voltios como en el anterior, sino el BGS 5 voltios. Esto nos hace mejorar nuestra cantidad de corriente que vamos a entregar a la carga. ¿Por qué? Porque el voltaje ya no es 10 voltios, como en este caso, sino un voltaje BGS de 5 voltios. Esta es la diferencia entre poder entender una hoja de datos y otra, y una familia distinta. La familia IRF 540 hemos dicho que soporta una cierta cantidad de corriente, en este caso 28 amperios. Sin embargo, esta familia, la IRL, que es de una lógica transistor, la IRL 540, a la misma RDS, pero con un voltaje BGS 5 voltios, nos va a poder entregar una cantidad de corriente y de, como lo vamos a ver acá, de hasta 28 amperios. Acá podemos ver que la corriente de drenador de esta familia, la IRL 540, es a un voltaje BGS de 5 voltios, a una temperatura de 25 grados centígrados de 28 amperios. Y a una temperatura de 100 grados centígrados es de 20 amperios. En el caso del IRF, como lo vimos en la lección anterior, es muy parecido, la diferencia que el BGS es 10 voltios. Esto nos hace más técnico el tema, porque ahora sí vamos a poder usar cualquier microcontrolador para poder trabajar con 5 voltios que nos pide, en este caso, el BGS del IRL 540. Después de haber visto eso, regresamos al cuaderno para continuar con la parte técnica y fundamental de este video, hablando de los MOSFET. Continuamos entonces. Bien, después de haber visto en la hoja de datos este impresionante de la familia MOSFET, el IRL, ya sea el IRL 520, el IRL 530 o el IRL 540, que es el que hemos visto en la hoja técnica, podemos determinar que este tipo de transistor MOSFET es un transistor de nivel lógico, como lo indica la hoja técnica, y esto nos va a poder permitir trabajar con un voltaje ya no de 10 voltios de BGS, sino un voltaje BGS de 5 voltios. Con esto solucionamos el problema de los microcontroladores que nos entregan
hasta 5 voltios de salida, como en el caso de Arduino Uno o Arduino Nano. Por lo tanto, el IRL 520 es más efectivo que trabajar con un IRF 520N o con un IRF 520 convencional. ¿Por qué? Porque el IRL 520 de la familia de transistores lógicos nos entrega un BGS de 5 voltios, por lo tanto nos va a entregar la cantidad exacta de corriente de 9.2 amperios. De igual manera, el IRL 530 a un BGS de 5 voltios nos va a entregar 15 amperios, y el IRL 540, que es el que hemos visto en la parte técnica, nos va a entregar una corriente nominal de 28 amperios. Obviamente, trabajando con Arduino con PIC de 5 voltios, con un BGS de 5 voltios, vamos a tener estos 28 amperios en comparación a los 12 u 11 amperios sin el voltaje BGS de 5 voltios, como lo vimos en la parte anterior. Esta es una solución práctica cuando manejamos microcontroladores o PICs cuyo voltaje nominal no es del BGS, no es de 10 voltios, sino de 5 voltios. Otra solución práctica, y más no una solución, sino la recomendación de cómo polarizar un transistor con un microcontrolador, en este caso un PIC o un Arduino, es hacer uso de dos resistencias. Vamos a verlo en estos momentos. Para el caso de un Arduino Uno o Arduino Nano, lo que necesitamos es tener dos resistencias. Una resistencia a la salida del Arduino, una resistencia que se le denomina resistencia de compuerta, también llamada resistencia RG o resistencia de gate. Esta resistencia lo que va a hacer es limitar la cantidad de corriente que va a llegar a la compuerta en este caso del MOSFET. Obviamente por acá existe una corriente de compuerta, y lo importante aquí no solamente es la resistencia de compuerta. Esta resistencia de compuerta, su valor no es exacto. Para un voltaje de 5 voltios puede variar, a decir verdad, los valores habituales son desde 470 ohmios hasta 4.7K, ojo con el detalle. En mi caso, el valor nominal yo le voy a poner una resistencia RG de 1 kilo ohmio. Y no solamente es ello, para evitar que el transistor MOSFET se dispare cuando la salida del PIC, en este caso o de Arduino, es indeterminada o es inestable o pueda verse afectada por el ruido externo, lo ideal es que aquí en este punto se le ponga una resistencia hacia tierra. Obviamente el surtidor, estoy polarizando, les estoy explicando la polarización, también tiene que ir a tierra. Este es GND o tierra, y a esta resistencia se le conoce como resistencia de source o el surtidor. ¿Para qué sirve esta resistencia? Lo importante de esta resistencia es que va a hacer de que en condiciones indeterminadas, en donde no exista señal, o cuando encendemos nuestro proyecto, haga de que la señal de la compuerta siempre vaya a tierra. Esto va a evitar que cualquier ruido externo o cualquier señal espuria o indeterminada, o el ruido externo que pueda producir la parte eléctrica de nuestro proyecto, puede hacer que dispare de manera indeseable la compuerta de este MOSFET de canal N y haga que la carga se encienda. Para evitar ello, lo que se suele hacer siempre es poner una resistencia de source desde la compuerta a tierra. Ojo con el detalle, aquí les estoy explicando la polarización. Y este valor de RS por lo general tiende a variar entre 100K, es decir, 5 kiloohmios, a 1 megaohmio. Para mi caso, el valor nominal es de 220K. Obviamente, del drenador hacia el BCC, aquí existe la carga RL. La carga RL podría ser, para este caso, para un MOSFET de canal tipo N o para un MOSFET de canal tipo P, estamos hablando de que puede ser un motor, una carga inductiva, un foco, una lámpara, como lo vamos a ver en la siguiente sección del video, o cualquier otro dispositivo que nos permita ser controlado por Arduino a través de un dispositivo, en este caso un dispositivo de potencia o un MOSFET. Entonces, recapitulando, necesitamos para un PIC, un Arduino, necesitamos una resistencia de compuerta cuyo valor puede variar desde 430 ohmios a 4.7K. Yo le suelo poner un K,
Y también necesitamos una resistencia desde la compuerta hacia tierra para evitar que el dispositivo se dispare de manera indeseable por fuentes externas o por la salida indeterminada del PIC o del Arduino. Y esta resistencia llamada RS tiende a variar entre 100 kiloohmios y 1 megaohmio. El valor nominal o estándar es 220K. No solamente ello, en los siguientes proyectos en mi canal de YouTube vamos a ver esta configuración, esta misma instalación de manera práctica para que lo puedan ver que realmente trabaja de una manera adecuada. La carga, vuelvo a repetir, puede ser un motor, una bobina de un relay o cualquier otro dispositivo, o incluso cargas inductivas. Y si es una carga inductiva, no solamente nos va a proteger este diodo clamping, que es un diodo de protección que trae el mismo MOSFET, sino que es necesario por precaución ponerle un diodo en paralelo, el famoso diodo clamping, que también hemos visto muchas veces en mis videos, un diodo como el 1N4001, más que suficiente para nuestros proyectos. Esto debido a que cuando se desconecta el dispositivo o cuando se apaga el proyecto, esta carga inductiva, como por ejemplo una bobina, puede sobrecargarse con un voltaje, por un voltaje autoinducido, y puede hacer que destruya, en este caso, al MOSFET. Para evitar que se destruya, el diodo clamping cumple su función. No solamente el diodo clamping, sino también el diodo clamping que trae integrado el mismo transistor MOSFET. Algo importante tener en cuenta, que no lo puse en las secciones anteriores, es que el transistor NPN o BJT o PNP también se controla, o es un dispositivo controlado por una corriente de base, y mientras que un transistor MOSFET no se controla por corriente, sino es controlado por un voltaje VGS. Después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la parte práctica para haberlo aprendido en esta parte teórica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte final, en la parte práctica. No hay teoría sin práctica, ni práctica sin teoría, así que vamos a demostrar lo que hemos aprendido en la parte teórica. Para ello tenemos nuestra estrella, el IRF540N, ojo, IRF540N, que ya hemos visto que me entrega un poco más de corriente. Tengo Arduino, en este caso Nano, pueden trabajar con Arduino Uno, también R3, y le he cargado a este Arduino Nano el código más simple, el famoso Blink, y le he puesto un testeo para que encienda cada 3 segundos y se apague cada 2. Ahí estamos viendo el LED 13, la salida 13. Aquí vemos el LED que se está encendiendo y apagando. Ahí se apaga 2 segundos y luego se enciende 3 segundos, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Primero tenemos el IRF540N, la resistencia acá a la izquierda, la resistencia de 1K en serie con el pin de gate o con puerta, la resistencia de 220K a tierra. Ese es el gate. El drenador está en serie con el foco. Este es un pequeño foco, una pequeña lamparita de 12 voltios. Este señor consume 1.5 amperios aproximadamente, ya lo hemos visto en otro video. Y ese es el Dryan conectado en serie con la lámpara y a la alimentación de 12 voltios aquí. Esta es la alimentación de 12 voltios, mientras que esta es la alimentación de 5 voltios de Arduino Uno o Arduino Nano conectado directamente a los 5 voltios. ¿Ok? Entonces, primero, lo que vamos a hacer es encender la lámpara con 5 voltios de compuerta a la entrada, en este caso a la entrada de la compuerta del IRF540N. ¿Ok? Ahí lo estamos viendo, IRF540N, y voy a encenderlo con 5 voltios y es lo que vamos a hacer nuestra primera prueba. Y ahí vemos que enciende con un voltaje VGS de 5 voltios y con la configuración de las dos resistencias, la resistencia de 1K, la resistencia de compuerta o gate RG y la resistencia de source, la resistencia RS. Vamos a ver, no calienta, prácticamente no calienta nada. ¿Por qué? Porque este señor necesita 1.5 amperios y aquí con VGS a 5 voltios le está dando una corriente más o menos de 11 amperios, suficiente como para que trabaje sin problema. ¿Ok? Estamos demostrando que con 5 voltios a VGS está trabajando. Y la otra prueba más fehaciente obviamente es con un microcontrolador y Arduino Nano. Vamos a aplicarle al pin 13 del famoso Blink y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí está encendiendo y apagando. La salida de LED del pin 13 se enciende y se apaga
en concordancia con esta pequeña lámpara de 12 voltios. Como ven, estamos comprobando en la práctica lo que hemos aprendido en esta configuración de las dos resistencias para poder polarizar de una manera adecuada este transistor, este transistor MOSFET IRF540N. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides de darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal YouTube. Si realmente valoras el esfuerzo, la dedicación y más que todo el tiempo que empleo en poder hacer cada uno de estos videos, por favor te pido que le des like a este video y asimismo te puedas suscribir. Si no estás suscrito, por favor no te olvides también de suscribirte y activar la campanita en esta parte del video para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Esta configuración la vamos a ver en la práctica en uno de mis proyectos top de este mes dedicado a nuestros animales, a nuestras mascotas. Lo vamos a ver luego en otro proyecto top aquí en mi canal de YouTube y vamos a demostrar realmente en la vida práctica, en la vida real, va a la redundancia, cómo es que podemos aplicar esto que hemos aprendido ya en la práctica. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana como video de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.